El de Havilland DH-110 Sea Vixen es un avión de combate británico de defensa aérea bimotor, de doble cola, de 2 asientos y basado en portaaviones, pilotado por el Fleet Air Arm de la Royal Navy durante la década de 1950 hasta principios de la década de 1970. El Sea Vixen fue diseñado por de Havilland Aircraft Company a finales de la década de 1940 en su fábrica de aviones Hatfield en Hertfordshire, desarrollado a partir de los aviones de combate de primera generación de la compañía. Más tarde se llamó Hawker Siddeley Sea Vixen después de que de Havilland fuera absorbida por el corporación Hawker Siddeley en 1960. El Sea Vixen tuvo la distinción de ser el primer avión de combate biplaza británico en alcanzar una velocidad supersónica, aunque no en vuelo nivelado. Operando desde portaaviones británicos, se utilizó en combate sobre Tanganyika y Yemen durante la emergencia de Aden. En 1972 el Sea Vixen se eliminó gradualmente a favor del interceptor McDonnell Douglas Phantom FG-1 de fabricación estadounidense. No ha habido Sea Vixens operativos desde 2017. En 1946 de Havilland Aircraft Company llevó a cabo conversaciones con el almirantazgo británico sobre sus requisitos para un futuro caza equipado con radar y propulsado por un jet para todo tipo de clima. A partir de estas conversaciones quedó claro que la aeronave necesitaría una tripulación de 2 para manejar su radar y equipo de navegación, así como para volar el caza, y que se requerían 2 motores por un factor de seguridad sobre el océano, y que las alas barridas eran deseables. El caza también tendría una carga alar moderada para la maniobrabilidad en altitud y un desempeño aceptable de despegue y aterrizaje desde portaaviones. Muy efectivos se necesitarían flaps para aterrizar y despegar. De Havilland decidió continuar con el desarrollo de un diseño que cumpliera con los requisitos de la Royal Navy británica. El avión propuesto, que fue designado como DH-110 por de Havilland, era un caza bimotor para todo clima. El diseño del DH-110 usó el diseño de cola de botavara, gemela del de Havilland Vampire y del de Havilland Venom. Tenía una estructura totalmente metálica, alas en flecha de 45 grados y un armamento de 4 cañones Aden de 30 milímetros. El DH-110 iba a ser propulsado por un par de motores turborreactores Rolls-Royce Avon, cada uno capaz de generar 33 kN de empuje, lo que permitiría que la aeronave se volviera supersónica en una inmersión poco profunda. El DH-110 tuvo la distinción de ser el primer avión de combate biplaza británico en alcanzar una velocidad supersónica. En enero de 1947, el Ministerio del Aire británico emitió las especificaciones N4046 y F4446 para cazas nocturnos similares para equipar la Fleet Air Arm y la Royal Air Force. De Havilland presentó su propuesta para el DH-110 a ambos servicios. Como se presentó inicialmente, la versión para la RAF tenía motores Metrovic F9, aunque pronto se conocerían como Armstrong Siddeley Sapphire cuando Metrovic vendiera su división de motores. En respuesta, se encargaron 9 prototipos de H-110 para la RAF, junto con 4 de los Gloster Javelin de la competencia, y 4 prototipos para el Fleet Air Arm. A principios de 1949 se esperaba que el diseño del DH-110 fuera adaptable para cumplir con 4 requisitos: F448, F549, un caza de la RAF de largo alcance, N4046, caza nocturna naval, y N849, aviones de ataque naval. Con este fin, los prototipos requeridos serían 3 para F448, 4 para desarrollo común RAF y la Royal Navy, y 2 para cada uno de los otros 3 roles, y para julio las autoridades estaban listas para ordenar los 13 prototipos. Sin embargo, en 1949, la Royal Navy decidió adquirir el de Havilland Sea Venom, que como desarrollo de un avión existente, era más barato y estaría disponible antes para satisfacer sus necesidades inmediatas de un caza nocturno propulsado por un jet para reemplazar su flota. De Havilland Sea Hornets con motor de pistón y Boat F4 Corsairs. La RAF decidió reducir su pedido a 2 prototipos. A pesar de este contratiempo, de Havilland eligió continuar trabajando en el DH-110 mientras intentaba recuperar el interés oficial en el tipo. El 26 de septiembre de 1951 se completó un prototipo inicial y realizó su vuelo inaugural desde el aeródromo de Hatfield, pilotado por el piloto de pruebas John Cunningham. Las primeras pruebas de vuelo del prototipo demostraron que el rendimiento de la aeronave superó las expectativas. Al año siguiente, el prototipo volaba regularmente por encima de la velocidad del sonido. Sin embargo, ocurrió una tragedia mientras se demostraba el primer prototipo de H-110, número de serie WG-236, en el Salón Aeronáutico de Farnborough el 6 de septiembre de 1952.
Tras una demostración de su capacidad para romper la barrera del sonido durante un vuelo a baja altura, la aeronave se desintegró y los escombros cayeron en medio de los espectadores, matando a 31 personas, incluida la tripulación de 2, el piloto de pruebas John Derry y su observador de pruebas de vuelo, Tony Richards. La investigación posterior del accidente atribuyó la falla a un diseño defectuoso de la sección del borde de ataque del ala por delante del larguero principal. El diseño había sido satisfactorio para los primeros Vampire y Venom, pero no para las mayores tensiones inducidas por la maniobra de extracción rodante a 650 millas por hora volada por el prototipo de H-110 en Farnborough. El revestimiento del borde de ataque, sin la estructura de refuerzo adicional que se agregaría más tarde, se pandeó, lo que provocó que las partes exteriores de las alas inclinadas hacia atrás se arrancaran. Rutinas de exhibición similares habían sido voladas en días anteriores por el otro prototipo de H-110 que había una valla aerodinámica que proporciona rigidez exterior a la piel situada precisamente sobre la zona de origen del pandeo. El cambio posterior en los de H-110, el centro de presión, hizo que la aeronave se inclinara hacia arriba, las secciones de la cabina y la cola se rompieran y los motores fueran arrancados del fuselaje por la carga G. Uno de los motores golpeó un área llena de espectadores al final de la pista, causando la mayoría de las muertes. Otros 60 espectadores resultaron heridos por los escombros de la cabina que aterrizaron cerca de los principales recintos de espectadores a lo largo de la pista. Este incidente condujo a una reestructuración de las normas de seguridad para espectáculos aéreos en Gran Bretaña y ningún miembro del público murió como resultado de un vuelo de exhibición aérea británica durante más de 62 años, hasta que el accidente de un avión de combate Hawker Hunter mató a 11 personas durante el espectáculo aéreo de Soream el 22 de agosto de 2015. En respuesta a la pérdida del primer prototipo de Havilland, introdujo modificaciones en el diseño que se implementaron en el segundo prototipo restante. Estos cambios incluyeron la adopción de un plano de cola totalmente móvil y extensiones de borde de ataque con badas. El prototipo modificado no volvió a volar hasta julio de 1954. Como resultado de estos cambios, el de H-110 ya no pudo superar la velocidad del sonido, alcanzando solo Mach 0,95 en un picado pronunciado, donde sus controles eran inamovibles hasta pasar 3.000 metros. En ese momento la Royal Air Force anunció el abandono de su interés en el de H-110, después de decidir comprar el Gloster Javelin en su lugar. Sin embargo, Fleet Air Arm había decidido que adoptaría el avión como reemplazo de su flota provisional de Sea Venons. En febrero de 1955 se hizo un pedido de 110 aviones navalizados que recibieron el nombre de Sea Vixen. Además de adaptar la aeronave para la operación basada en portaaviones de la Royal Navy, de Havilland implementó cambios importantes en el Sea Vixen durante su rediseño. A lo largo de la década de 1950, cuando el diseño del H-110 todavía estaba evolucionando, se habían producido importantes avances en sus sistemas como armamento, sistema de control de tiro, equipo de radar e instrumentación de cabina. Había proliferado el concepto de que un avión era un sistema de armas integrado, en el que sensores como el radar estarían más directamente vinculados a los sistemas de navegación y de armas. De Havilland incluyó este concepto en el diseño del Sea Vixen. Según el autor de aviación David Hobbs, fue el primer avión de combate británico diseñado de esta manera. En junio de 1955 se completó un prototipo seminavalizado, XF-828, con el fin de realizar pruebas de idoneidad de la cabina de vuelo del portaaviones. Para este propósito, el XF-828 presentó varios cambios, incluida la alteración del perfil de los bordes de ataque de las alas y el fortalecimiento de las alas, así como puntos de fijación debajo de las alas para lanzamientos de catapulta y un gancho de cola para aterrizajes detenidos. Sin embargo, el prototipo carecía de un mecanismo de plegado de alas o bastidores para armamento. El 20 de junio de 1955, este avión realizó su primer vuelo desde las instalaciones de Havilland en Christchurch Airfield en Dorset. Al año siguiente, el XF-828 realizó su primer aterrizaje detenido en cubierta en el portaaviones HMS Ark Royal de la Royal Navy. En abril de 1956 se emitieron formalmente los planos de producción finalizados. La producción totalmente navalizada Sea Vixen presentó una serie de mejoras con respecto a los modelos de desarrollo anteriores. Estos incluyeron la adición de un sistema de alas plegables motorizadas, el refuerzo del tren de aterrizaje para resistir las tensiones adicionales de los aterrizajes de portaaviones, una rueda delantera orientable, una unidad de cola revisada y el rediseño del fuselaje para transportar armamento. El 20 de marzo de 1957, el primer Sea Vixen verdadero, designado como Sea Vixen V-20, caza para todo clima, luego redesignado V-1, realizó su primer vuelo. Este avión se utilizó rápidamente para pruebas de autorización, en particular para abordar problemas de manejo.
El segundo avión de producción se utilizó para pruebas de ingeniería y el tercer avión para realizar pruebas de radar. El 2 de julio de 1959 se formó el primer escuadrón equipado con Sea Vixen. Producción. Los Sea Vixens fueron fabricados al principio por de Havilland en su antigua fábrica en la sombra de la Segunda Guerra Mundial a Speed Ltd, en Christchurch, cerca de Bournemouth, a partir de marzo de 1957. En agosto de 1962 toda la producción se trasladó a otra fábrica de Havilland ubicada en Hawarden, cerca de Chester. Más allá del modelo FA-1 inicial, de Havilland procedió con el desarrollo de una variante mejorada, que posteriormente fue designada como Sea Vixen FA-2. Este sirvió como el sucesor del FA-1 e incluyó muchas mejoras. Además de los misiles Firestreak, podría transportar el misil aire-aire Red Top, 4 cápsulas de cohetes SNEP y el misil aire-tierra AGM-12 Bullpup. Su brazo de cola agrandado permitió tanques de combustible adicionales en las extensiones de piñón arriba y frente al borde de ataque del ala. Había un sistema de escape mejorado y espacio adicional para más equipos de contramedidas electrónicas, ECM. Sin embargo, los cambios en la aerodinámica significaron que la bomba de 1000 libras ya no se podía transportar. Visualmente, el FA-1 y el FA-2 se podían distinguir por los brazos de cola que se extendían hacia adelante sobre los bordes de ataque del ala del FA-2. En 1962 el Sea Vixen FA-2 realizó su vuelo inaugural. El tipo entró en servicio con escuadrones de primera línea en 1964. En general se construyeron un total de 29 FA-2 junto con otros 67 FA-1 que se reconstruyeron y actualizaron al estándar FA-2. En 1966 el FA-1 original comenzó a eliminarse gradualmente. En 1972 la carrera del Sea Vixen FA-2 llegó a su fin. El almirantazgo había planeado reemplazar el Sea Vixen con el McDonnell Douglas Phantom FG-1. Se planeó reacondicionar los portaaviones HMS Ark Royal y Eagle para transportar y volar adecuadamente a los nuevos cazas. Debido a los recortes de defensa y tras el desmantelamiento del HMS Eagle, solo el HMS Ark Royal se sometió al trabajo de conversión para volar el nuevo Phantom FG-1. Un pequeño número de Sea Vixens posteriormente vio el servicio como drones, en cuya capacidad fueron redesignados como Sea Vixen D3. Solo 4 aviones se convirtieron al estándar D3, aunque se enviaron 3 más a Farnborough para someterse a la conversión, pero finalmente no se convirtieron. El último Sea Vixen, XP924, en condiciones de volar que quedaba era una conversión de 3. Varios otros Sea Vixen se convirtieron en remolcadores de destino y fueron redesignados como Sea Vixen TT2. El de Havilland Sea Vixen era un caza de defensa de la flota propulsado por chorro, equipado con un radar moderno y misiles aire-aire para su función principal. Cuando entró en servicio, fue el primer avión británico armado únicamente con misiles, cohetes y bombas. Esto lo convirtió en el primer avión de combate operado por Fleet Air Arm sin armamento de armas. El Sea Vixen FA-1 estaba armado con 4 misiles aire-aire de Havilland Firestreak, mientras que el Sea Vixen FA-2 también podía llevar el último misil Red Top, más capaz. El diseño original del DH-110 ofrecido a la RAF estaba armado con 4 cañones antes de ser reemplazado pronto por un armamento de misiles. El cabezal de referencia Red Top apuntó en la dirección del objetivo, esclavizándolo al radar AI-18, que fue operado por el observador. Además de su función principal de defensa de la flota, el Sea Vixen también se utilizó en la función de ataque a tierra, para lo cual podía estar armado con 2 paquetes de cohetes microcell noviados de 51 mm, Bullpup aire misiles terrestres y 4 bombas de 227 kilos o 2 de 454 kilos. El Sea Vixen estaba equipado con una sonda de reabastecimiento de combustible para el reabastecimiento aéreo desde aviones cisterna para ampliar su alcance. También podría equiparse como camión cisterna para repostar otros aviones. El Sea Vixen FA-1 fue autorizado para transportar la bomba nuclear de caída libre Red Beard en caso de una emergencia operativa extrema. El Sea Vixen estaba propulsado por un par de motores turborreactores Rolls-Royce Avon 208 y podía alcanzar una velocidad máxima de 1110 km por hora y un alcance de hasta 1000 km. Tenía una configuración de cola de doble brazo, como se usaba en los primeros aviones de combate de Havilland Sea Vampire y Sea Venom. El volumen interno del botalón de cola se usó tanto para combustible como para aviónica y se amplió considerablemente para este propósito en el Sea Vixen FA-2 mejorado. La cola de doble brazo redujo la longitud y la altura de la aeronave, lo que redujo el área de almacenamiento y el espacio libre requerido a bordo de los portaaviones. También minimizó la asimetría durante el vuelo con un solo motor, redujo la longitud de los conductos de los reactores y mejoró el acceso para el mantenimiento. El fuselaje consta de varias secciones, siendo la principal la sección central de una sola pieza y el ensamblaje del ala corta.
El fuselaje delantero compuesto por la cabina presurizada, el aerofreno debajo del suelo presurizado y el compartimiento del radar y su radomo articulado están montados sobre 4 accesorios en la cara delantera del larguero delantero. Varios compartimentos eléctricos están ubicados detrás del larguero delantero, sobre el ala, a los que se puede acceder a través de escotillas. Los motores están instalados dentro del fuselaje principal detrás de la caja principal. Podrían retirarse del fuselaje para su mantenimiento a través de paneles desmontables en la superficie superior del fuselaje. Las secciones de la piel del fuselaje fueron molidas químicamente, mientras que otras partes fueron molidas a máquina. El ala plegable motorizada hizo uso de un par de juntas de pliegue del ala que involucraron un total de 6 puntos de unión principales. El SEA Vixen tenía una tripulación de 2, un piloto y un operador de radar. El dosel del piloto estaba desplazado hacia el lado izquierdo del fuselaje, mientras que el operador del radar se sentaba a la derecha completamente dentro del fuselaje. Este último accedía a su posición a través de una escotilla superior empotrada, apodada coalole. La posición del observador se oscureció y se ubicó más abajo en el fuselaje, mejorando la visibilidad de las imágenes de radar. Ambas posiciones se equiparon con asientos eyectores Martin Baker Mk4 totalmente automáticos y ajustables en altura, que podían desplegarse en diversas condiciones y circunstancias, incluida la inmersión de la aeronave en el agua. Cada miembro de la tripulación tenía un único conector de servicio centralizado que comprendía circuitos que servían trajes G ventilados, así como controles de humedad y temperatura para la comodidad de la tripulación. Los controles de vuelo del SEA Vixen eran relativamente complejos con un plano de cola, alerones y timón totalmente motorizados. Estos controles permanecieron utilizables incluso en ausencia de energía eléctrica, como en el caso de una falla doble del motor. La actuación de las superficies de control de vuelo propulsadas fue proporcionada por un par de sistemas hidráulicos independientes y, por lo general, presentaban engranajes variables de movimientos de control a diferentes velocidades. Se empleó una intrincada disposición de aletas de 3 secciones, en parte debido a la naturaleza de la geometría del ala. El equipo de navegación, instrumentación de vuelo y comunicaciones incluía indicadores de posición en tierra y aire, un giroscopio de referencia, un piloto automático capaz de mantener la altitud y la velocidad, así como amortiguación de guiñada y cabeceo, sistema de navegación aérea táctica, TACAN, y sistema de radio de frecuencia ultra alta, UHF. El avión no participó en ninguna guerra verdadera durante su carrera con Fleet Air Arm, aunque participó en muchas operaciones. En 1961, el presidente Abdul Karim Qasem de Irak amenazó con anexar el estado vecino de Kuwait, rico en petróleo. En respuesta al pedido de ayuda externa de Kuwait, en Gran Bretaña envió varios barcos a la región, incluidos 2 portaaviones. Los SEA Vixens a bordo de los portaaviones volaron patrullas en la región y las acciones agresivas de Qasem se debilitaron ante la fuerte presencia naval, evitando así una guerra por Kuwait. En enero de 1964 estallaron problemas en el estado de Tanganica, en el este de África, después de que el primero y segundo de rifles de Tanganica se amotinaran contra los oficiales y suboficiales británicos que, a pesar de que Tanganica era independiente, aún comandaban el regimiento. Los amotinados también tomaron el alto comisionado británico y el aeropuerto de la capital, Dar es Salaam. Gran Bretaña respondió enviando el portaaviones de flota ligera HMS Centaur, acompañado por 45 comando de Royal Marines. Los SEA Vixens volando desde Centaur realizó una serie de tareas, incluida la provisión de cobertura para los Royal Marines que aterrizaron en Tanganica en helicópteros. La operación para restaurar la estabilidad en Tanganica terminó con éxito. Ese mismo año los SEA Vixens del HMS Centaur volvió a entrar en servicio en el Golfo Pérsico, incluido el lanzamiento de ataques aéreos contra las fuerzas rebeldes, esta vez apoyando a las fuerzas británicas que luchaban contra los lugareños descontentos por la pérdida de peajes en el Radfan. Más tarde, en 1964, el Escuadrón 892 SEA Vixens del HMS Centaur estacionado frente a Indonesia ayudó a evitar una escalada en la confrontación entre Indonesia y Malasia del presidente Sukarno. El SEA Vixens prestó servicio adicional durante la década de 1960, desempeñando funciones en Beira Patrol, una operación de la Royal Navy diseñada para evitar que el petróleo llegara a Rodesia sin salida al mar a través de la entonces colonia portuguesa de Mozambique. El SEA Vixen también estuvo en servicio en el Lejano Oriente. En 1967, una vez más en el Golfo Pérsico, el SEA Vixens ayudó a cubrir la retirada de Adén. Hubo varios buques de guerra de la Royal Navy involucrados, incluidos los portaaviones HMS Albion, el HMS Bulwark y el HMS Eagle, que transportaba SEA Vixens, y el LPD, Landing Platform Dock el HMS Fearless. El SEA Vixen también voló en un papel acrobático, actuando en 2 equipos de exhibición de la Royal Navy, Simon Circus y Fred Fibe.
De los 145 SEA Vixen construidos, 55 se perdieron en accidentes. También se perdieron 2 prototipos de desarrollo de H-110. Los 55 SEA Vixens perdidos representaron una tasa de pérdida de casi el 38%, 30 de estos, 54%, fueron incidentes fatales, 21 de los cuales involucraron la muerte tanto del piloto como del observador. Se envió una pequeña cantidad de SEA Vixens a FR Aviation en el aeródromo de Tarrant-Ruston para convertirlos al estándar de drones de 3, y algunos se sometieron a pruebas en RAF Janvedra antes de que se abandonara el programa de drones. Entre ellos estaba XP924, ahora GCBIX, el único SEA Vixen que permaneció en condiciones de vuelo, que ahora ha vuelto a 899 colores NAS. Anteriormente propiedad y operado por De Havilland Aviation, el GCBIX se podía ver en su hangar en el aeropuerto de Bournemouth en Dorset, al sur de Inglaterra, o en espectáculos aéreos en toda Gran Bretaña. La rama de investigación de accidentes aéreos publicó una investigación sobre los daños sufridos por GCBIX al aterrizar en Bournemouth el 5 de abril de 2012. El 16 de septiembre de 2014, GCBIX fue transferido a Naval Aviation Ltd, una subsidiaria de Flynn Aviation Heritage Trust, y tendrá su base en la Royal Naval Air Station Yeovilton en Somerset. Las características principales son: tripulación, 2. Longitud, 16,9 metros. Envergadura, 15,5 metros. Altura, 3,2 metros. Área del ala, 60,2 metros cuadrados. Perfil aerodinámico EC 1040. Peso vacío, 12.678 kilos. Peso bruto, 18.858 kilos. Peso máximo al despegue, 21.205 kilos. Planta motriz, 2 motores turborreactores Rolls-Royce Avon 208, 49 kN de empuje cada uno. Velocidad máxima, 1110 km por hora. Velocidad máxima Mach 0,91. Alcance, 1270 km en componentes internos. Techo de servicio, 15.000 metros. Velocidad de ascenso, 46 metros por segundo. Carga alar, 313 kilos por metro cuadrado. Armamento, 6 puntos de anclaje con disposiciones para llevar combinaciones de 4 módulos de cohetes Matra con 18 cohetes SNEP de 68 mm cada uno, o 4 módulos de cohetes con 24 o 32 cohetes microcei de 2 pulgadas, o 24 cohetes de 3 pulgadas. 4 misiles aire-aire Red Top o Firestreak, 2 misiles aire-tierra AGM-12 Bullpup, una bomba nuclear de caída libre Red Beard, o 4 bombas convencionales de 227 kilos o 2 de 454 kilos. Aviónica, GKI-18 radar de intercepción aérea.